Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. La semana pasada se desarrolló al norte de Moscú, al noroeste de Moscú, en la ciudad de San Petersburgo, un foro económico que se viene realizando, ya tiene varias ediciones, pero esta tenía o se revestía de una condición especial por cuanto se estaba realizando en condiciones de sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia y especialmente las sanciones económicas, y el foro era un foro económico. Asistieron delegaciones de 130 países. Yo me quedo pensando, cuando Estados Unidos se habla de la comunidad internacional, y si hablan algunos europeos también es comunidad internacional. Pero aquí estamos hablando de 130, de 190 países que están representados en las Naciones Unidas, pero eso no es comunidad internacional para la prensa occidental. Pero bueno, delegaciones de 130 países, 17.000 participantes en el Foro Económico de San Petersburgo, en el que se firmaron convenios de colaboración, de cooperación y de comercio con empresas rusas por varias decenas de miles de millones de dólares. Eso es lo que resultó de este foro económico de San Petersburgo, en donde Rusia expuso lo más novedoso de sus empresas, que incluye armas, incluye vehículos, incluye autobuses, incluye tecnología, alimentos, etcétera. Para hablar un poco acerca del Foro Económico de San Petersburgo, está con nosotros Manuel Espinosa Arce. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Muchas gracias, Néstor, por la invitación. Sí, mira, realmente tiene una trascendencia este encuentro, ¿verdad? Este encuentro porque, como bien decís, ha alcanzado ya cierto nivel de convocatoria muy serio. Este es el encuentro número 26. O sea, significa que desde hace 26 años, estamos hablando creo del 2009 más o menos, se viene formulando una estrategia que de una u otra manera venga a contraponer esos mismos formatos de encuentro público-privado a nivel económico, comercial, como es el foro de Davos, ¿ya? Entonces, hay 26 encuentros que han de una u otra manera venido calando, creando cierta incidencia y atracción hacia la propuesta rusa de comercio, de industria, de tecnología, pero sobre todo en el formato de cómo vas a relacionarte de manera respetuosa con ese socio comercial, cómo hacer alianzas de negocio, y no en esa rapacidad, en ese formato de rapacidad que sea occidental, que es mínimo, ¿verdad? Que se suele llamar comunidad internacional, pero son 4 o 5, los más ricos, el G7, tratan de crear cierto grado de pluralidad con el G20, pero que no pasa ahí. Grandes empresas transnacionales, los CEO de grandes empresas que asisten ahí para ver qué tiene el resto del mundo para seguirlo saqueando. Pero es que fíjate que la diferencia con el foro de Davos, que digamos podría ser la versión occidental más parecida a este foro de San Petersburgo, es que el foro de Davos reúne a magnates principalmente, a empresas con mucho poder económico, claro, que deciden sobre el comercio. Es decir, ellos no llegan a comercializar, claro, no llegan a establecer relaciones comerciales, lo que llegan es a tomar decisiones sobre reglas de comercio que les beneficien a sus intereses, a sus capitales, a sus empresas. Claro. Que es distinto al foro de Davos. El foro de Davos es una expo, prácticamente. Es una ONG. Es una ONG que igual se reúne de manera anual en Suiza.
Este año se reunió en enero. No me acuerdo si entre el 16 y por ahí el 20 de enero. Y la gente que asiste allí tiene mucho poder económico, y en los países los políticos que asisten ahí tienen capacidad de incidencia política en sus países, pero también mucha capacidad de obediencia al dictamen de esos mandatos. O sea, una ONG donde lo que manda ahí es lo privado para hacer uso fruto de lo público, ¿ya? Y por eso ellos te ponen, por ejemplo, este año fue la relación en un mundo fracturado. O sea, desde ahí ya te están reconociendo el cambio de orden mundial, lo multipolar de este nuevo orden, porque los temas, por ejemplo, que en el foro de Davos, yo mira, que era crisis energética y alimenticia. En un nuevo sistema, te dicen ellos, ¿verdad? En un nuevo sistema, cada tema que ellos trataron, los diferentes paneles, en un nuevo sistema que se está, que está surgiendo. Por ejemplo, la nueva industrialización en un nuevo sistema que se está construyendo, temas de comercio, economía y finanzas en un nuevo sistema. O sea, hay un reconocimiento de una fracturación económica, comercial, global. Entonces, ya con 26 años, este análogo de reunión, que no es una ONG, ¿verdad? Es una convocatoria del gobierno ruso junto con un sinnúmero de empresas. Participaron alrededor de 6.000 empresas rusas. Además de que asistieron estos 130 países, ¿verdad? Muchos mandatarios. Lo novedoso de eso es la representatividad regional que tuvo este encuentro. Este encuentro que lo titularon también como un escaparate, o sea, algo enorme en un nuevo mundo, ¿verdad? Con objetivos de relación soberana, ¿verdad? De alcanzar soberanía de todos estos países que llegan, de flexibilizar esquemas de interacción a nivel global y regional. Entonces estuvo el presidente de los Emiratos Árabes como el invitado de honor. Entonces el mundo árabe tuvo una enorme representación en el encuentro de San Petersburgo, en el Foro Económico Mundial. Países de Asia, del sudeste asiático, tuvo ahí gente del ASEAN, tuvo gente de África y de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cuando miras el tema de la industria rusa, es un tema que encaja con lo que los países del tercer mundo, el mundo en desarrollo, pueden alcanzar, para luego alcanzar nuevos niveles de desarrollo. Entonces, se firmaron 90 acuerdos por casi 4 billones de rublos. Eso significa unos 57.000 millones y pico, 57.143 millones de dólares. Fast track. De esos 90 acuerdos, 40 acuerdos se firmaron con empresas extranjeras, entre las que habían empresas de Italia y España, por ejemplo. Sí, es que eso te iba a decir. ¿Ya? Había empresas, entiendo yo, 30 empresas, decía la publicación de Sputnik, de países no amistosos con Rusia, decía. Sí, es decir, de países que han establecido sanciones contra Rusia. Lo que pasa es que el tema de las sanciones, que viene tomando un lugar importante en el encuentro de San Petersburgo, se ha visto, ¿cómo te digo yo?, trastocado por la misma capacidad de resiliencia rusa, porque a partir de la operación especial militar, la andanada de sanciones fue colosal, y entonces se esperaba que la economía rusa iba a colapsar. Y entonces cuando ves el discurso de Putin,
sobre el crecimiento, sobre la estabilidad alcanzada, sobre el mantenimiento de la diversificación en el formato privado de la economía rusa, porque decían que se iba a centralizar, se iba a encajonar, se iba a radicalizar, que no pasó, más bien se amplió. Muchas empresas extranjeras se vieron obligadas a mejor cambiar el nombre de su producto en aras de no salir del mercado ruso, ¿ya? O de encontrar X o Y vía para romper esas sanciones. Entonces, prácticamente el golpe que esperaba ese occidente colectivo, si bien es cierto, lo causó al inicio, pero no logró golpear a la economía rusa tal como ellos lo habían predecido. Sí, justamente, fíjate, leía un artículo acerca de los resultados, quiero ver si lo encuentro aquí rapidito, los resultados del intercambio comercial ruso durante el 2022. Te puedo decir que se duplicó con respecto al 2021. Lo que pasa es que necesito encontrar exactamente el dato, porque estamos hablando de una cantidad escandalosa de plata que comercializó o que entró a Rusia en el año 2022, es decir, ya en medio de las sanciones. Claro. Entonces, se duplicó con respecto al año 2021, claro, el volumen comercial. Sin embargo, por el tema de inflación, la utilidad de las empresas no fue proporcional, sino que fue un poco más baja. Creo que andaba por el 8%, por el orden del 8%. De acuerdo a un informe que presentó el Ministerio de Economía ruso acerca de las exportaciones del país en el año 2022. Claro. Sí. Mira, hay algo muy importante que creo yo que es lo que marca la diferencia entre el foro de Davos, ¿verdad? Que del CIPIES, que así se le llama pues al foro económico de San Petersburgo, el vector socioeconómico, o sea, el formato socioeconómico al que va dirigido cada uno de los acuerdos entre los países y las empresas rusas o con Rusia para la prosperidad de los pueblos, porque la vista al futuro de cada uno de estos acuerdos se puede decir, la expectativa principal que tienen los participantes en este tipo de foros económicos. O sea, ¿qué me da a mí la relación con Rusia? Es la relación entre el vasallo y el sometedor, ¿verdad? Es la relación de completo saqueo de mis recursos estratégicos por papeles que ya tienden a tener menos valor, ¿verdad? Es la relación que me genera, vamos a decir, el enriquecimiento de pequeños grupos en un país, o tiene de esta relación X o Y incidencia en la localidad, en un país, o inclusive a nivel regional, porque este es otro aspecto. Aquí estás viendo la proyección de una región, ¿verdad? Inmensa como es Rusia. No solo es un país, no solo es un estado, es Euroasia, que se proyecta geográficamente hacia otros continentes, y hacia África y hacia Latinoamérica. ¿Cómo te lo puedo poner? Tan fácil, que la prosperidad nuestra, nicaragüense, que se genere a través de la relación con Rusia, tiende obligatoriamente a extenderse a beneficios regionales centroamericanos. En tema de salud, un ejemplo, el proyecto de las vacunas aquí, no solo podemos decir de que para los nicaragüenses tiene un carácter regional, ¿verdad? Y humanitario, estrictamente. El tema del uso de la energía nuclear con un enfoque de salud para el tratamiento del cáncer, la creación de un centro oncológico aquí. Eso tiende a ser una prosperidad del cáncer regional, ¿ya? Nuestras infraestructuras de las carreteras excelentes que tenemos, que se construyen,
no solo es una prosperidad interna del país, tiende a facilitar las vías de comercio, las rutas de comercio, la movilidad comercial a nivel centroamericano, ¿ya? Entonces, ese es un enfoque de alcance regional que este foro está generando, procedente de allá, Rusia, Euroasia. Entonces, África, mira, ahí está China participando, está la India, ¿verdad? Que es el corazón del Heartland. Está los países árabes que hasta hace poco eran altamente aliados de la política norteamericana de desestabilización al resto de países árabes en la región, en el Medio Oriente, y están ahí ahora. No digo orbitando, ¿verdad? Porque entonces se pierde la lógica. Es cambiar un patrón por el otro. Por el otro. Sí. De lograr intereses mutuos, intereses simétricos, de respeto, de soberanía, que está ahí en el informe del resultado del Foro de San Petersburgo. Le conviene a la gente. O sea, 130 países, 17.000 personas que tuvieron de una u otra manera una interrelación, tanto directa al visitar el foro o de manera virtual, porque hubieron muchos paneles. Hubieron paneles, entiendo yo que el ministro de Hacienda nuestro estuvo un panel sobre el tema de la desdolarización global, cómo esto va perdiendo valor, que es una realidad, pues, ¿verdad? El general Mojica estuvo en la parte de la infraestructura, de la rehabilitación de buses, de créditos para la movilización de los nicaragüenses. La parte de salud también se vio por la doctora Marta Reyes. Hay temas muy interesantes de salud y también de altos componentes tecnológicos, ¿ya? Pero Rusia es tecnología. El problema es que Rusia está saliendo no solo de la debacle de la desaparición de la URSS, ¿verdad? Sino que a la par tenemos la situación con Ucrania, pero que ya se levantó, ya no está de rodillas, ya no está humillada, está creciendo, y con un modelo económico que no es el capitalista. Tiene que ver mucho con el formato histórico y ruso y soviético de poder generar de ellos mismos una proyección que alcance a otras zonas geográficas. Tal vez hay dos cosas interesantes del foro. Es decir, el resultado del foro es acuerdos de comercio en los que la moneda de intercambio no es el dólar. Claro. Esa es la primera. Claro. Es decir, superan la dependencia del dólar, estableciendo una nueva moneda para comercio en el caso de Rusia, porque no es la moneda de comercio, la nueva moneda de comercio, claro, o la moneda alternativa de comercio, porque son varias monedas alternativas de comercio. Por eso el BRICS está hablando de crear una moneda referente para no tener que negociar en rupias, en yenes, en yuanes, claro, en rublos, etcétera. Pues, esa es la primera. Y la segunda es que estás hablando de un país que esté en guerra, según la propaganda occidental, seriamente golpeado por la guerra, sufriendo los efectos de la guerra, y te presenta un panorama comercial, claro, que está de enormes posibilidades, muy distante del ámbito de la guerra o de la sombra de la guerra, claro, sino todo lo contrario. Es decir, una economía que está caminando y que está creciendo cuando supuestamente debería estar en extremo golpeada por la guerra. Claro. Si querés, hacemos una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta conversación con Manuel Salvador Espinosa Jarquín, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI. Estamos hablando acerca del Foro Económico de San Petersburgo. No sé, Manuel, me parece que yo decía que era emblemático esta edición del Foro
porque de alguna manera es como romper el cerco de las sanciones, pero además mostrar las posibilidades de un intercambio comercial distinto al que estamos acostumbrados. Para no decir occidental, pues, pero sí al que estamos acostumbrados. Claro. Bueno, te decía que el tema de las sanciones ha venido teniendo un lugar muy importante en cada foro, cada año que se ha realizado el foro económico. Hoy ha adquirido mayor trascendencia porque la campaña mediática que parte de la rusofobia, ¿verdad?, que se ha dirigido contra Rusia en la coyuntura de la operación especial militar que comenzó en febrero del año pasado, ha sido colosal. Entonces te han puesto una Rusia arruinada, aniquilada económicamente y que ya ni balas va a poder construir, ¿me entendés? Y menos gasolina. Entonces, esta campaña mediática, hubo un panel sobre los medios de comunicación masivos que se tiene que buscar cómo contrarrestar. También estuvimos representados nosotros como Nicaragua. Es importante porque dice un dicho ruso que es mejor ver una vez las cosas que escuchar 100 veces de ellas. Entonces, la participación de esas delegaciones de más de 3.000 personas eran, de 130 países, más los 17.000 que participan de una u otra manera, te da la gran oportunidad de conocer más las capacidades de oferta rusa, ¿ya? Que claro, muchos se asustan por los periodos, vamos a decir, complejos políticos que ha atravesado y económicos, pero que no es de asustarse. Si la Unión Soviética fue la primera que lanzó el Sputnik, y la tabla de Mendeleev es puro ruso, ¿me entendés? Yo recuerdo que muchas cosas que se vendían en Occidente después de la desaparición de la Unión Soviética en el Occidente, era porque eran patentes que venían de la Unión Soviética para acá. Uh-huh. Pero lógico, yo he visto muchos manuales de los españoles, que es la escuela soviética, pero es traducido en español. ¿Vos crees que son esos los que lo inventaron? No es cierto, pues. Simplemente son tan descarados que no te dicen que fue Fulanov o Perensejov el que lo inventó, ¿me entendés? Sí. Porque ese manual lo escribió él, o ellos. Entonces, aquí hay una gran oportunidad anualmente de convencerte de la realidad económica rusa, que en medio de toda esta dificultad de cambio global, está experimentando con una guerra que no solo es contra Ucrania, sino contra todos los 50 de la OTAN, ¿me entendés? Y los que están ahí participando, apoyando. Pero hay una cosa interesante. Por un lado hay una guerra que está demostrando no solo un avance, sino una superioridad, porque los equipos militares con los que dispone Rusia, que lo está advirtiendo ahora y Putin y Lavrov, ni siquiera han sido utilizados, que los han mostrado algunos a pringazos, ¿verdad? Se está produciendo de manera, como diría yo, enorme, tanques novedosos, vehículos no solo de transporte, la artillería estratégica novedosos que no han sido implementados en el terreno. Y ves, por ejemplo, el desastre de los ucranianos con armamento occidental, que supuestamente son modernos, inabatibles, y la cantidad de víctimas allí es colosal, ¿ya? Entonces ahora están esperando, decía Putin, sus superaviones, que aun cuando los comiencen a aterrizar en países fuera de Ucrania, van a encontrar el radio donde ellos puedan ser abatibles. La defensa antiaérea rusa eso lo puede hacer. Entonces, el mundo, aun cuando hay toda una fuerza mediática colosal, una campaña mediática colosal contra todo lo que sea ruso. Ahora te decía, ahorita te van a decir que el caviar es feo y debe ser barato, que la vodka es fea y no debe valer nada, que la champán. Entonces,
están viendo que todo es un gran iceberg de mentiras. Eso que te da la posibilidad de encontrar un nuevo marco de comunicación para la cooperación, porque esa es otra cosa. El concepto de cooperación en el Foro Económico Mundial de San Petersburgo está bien fundamentado. Y cooperación en temas de que con el capitalismo occidental es imposible. Es imposible porque ellos darán, ¿me entendés? Yo te doy, vos me das, y si no me parece, pues no hay negocio. Aquí es de complementariedad también. Porque se entiende que los niveles de desarrollo, de prosperidad de cada país en el mundo son asimétricos, completos. Y aquí hay algo más interesante. Ves una guerra, ¿verdad? Una situación de guerra ya muy bien planteada en el sistema internacional que está modificando, pero también aquí no solo debe de pasar por desapercibido un encuentro más, un discurso más un nuevo grupo de gente que vaya a participar en diferentes paneles, no. Es también un formato de guerra que está siendo propiciado por esa operación militar especial, está siendo altamente influenciada y que está dando un buen resultado en el formateo del sistema internacional. Porque hace años, cuando las noticias, aún todavía, pues, te hablan del foro de Davos, wow, llegaron los más salvajes, Sí. los que más tienen, los que van a cambiar el mundo. Claro, ellos trabajan en función de formatear el mundo a futuro para la prosperidad de estos países ricos. Aquí el objetivo es igual, pero es un mundo que se transforma, pero en una mayor cantidad de países que van al unísono, contrarrestando a esa capacidad de poderío económico, comercial, financiero, de capacidad de su divisa, con toda la lógica posible, pues. Y entonces eso es lo que se está dando ahora. La gente tiene que entender, dice el Davos, el foro de Davos en enero, que hay una reestructuración geopolítica global. Y en ese ambiente muchas de los acuerdos que puedan ellos hacer tienen que tener en mira eso. Y es cierto, les están cambiando el panorama global geopolítico. Pero me parece a mí que de una u otra forma el foro de San Petersburgo es como un ícono, una bandera del cambio al mundo multipolar. Me parece que algo de eso es decir, muestra ese mundo multipolar. Sí, y lo dijo Putin, pues, aquí el mundo unipolar está acabado, pues, ya se terminó. Aquí es la multipolaridad en acción, en praxis, ¿ya? Esto es lo que hemos venido nosotros abordando, una movilidad o una ampliación estructural enorme de Euroasia hacia el resto de la humanidad. Que es muy interesante porque, mira, en la Guerra Fría, la meca era como o el capitalismo, ¿verdad? Europa, Washington o la Unión Soviética, pero tenía alrededor del sistema socialista de Estado. Ahora, aquí los polos están bien definidos, se están bien definiendo, porque no es la India la que te está trayendo a eso, es Rusia. India va ahí, ¿entendés? Países que te decía como... India va ahí, pero de una u otra forma también es un polo. Claro, complementa, pero va ahí. Eso es importante. ¿Quién atrae a quién? ¿Quién unifica? Porque, por decir algo, la política exterior rusa ha hecho mucho por insertar a la India en ese triángulo poderoso. Rusia, China y la India, ¿ya? Porque vos sabés, los hindúes y los chinos tienen sus 4 ahí cositas que discutir todavía. Sin embargo, todo este nuevo andamiaje que se está estructurando, todo este número de intereses que se están concentrando y en ese espacio de intersección de intereses está calando completamente los intereses globales de ese occidente colectivo, de esa comunidad internacional, que es la que ha saqueado y malgobernado al mundo durante
todas estas últimas décadas, ¿ya? Entonces, yo creo que el ciudadano común debe de interpretar esto como un accionar bien programado, bien planificado, de hace 26 años. O sea, no es que hace 26 años se reunieron cuatro y dijeron, ¿cómo vamos a gastar Occidente? Bueno, mandemos a invitar a todo el mundo, le pagamos los viajes, los boletos, les damos ahí de alimentar, y hasta les damos viáticos. Para hacer el show, no. El cambio global en los formatos económicos, comerciales, tecnológicos, industriales, donde Rusia puede incidir en esto. ¿Y qué es lo bueno? Que en términos industriales, Rusia te puede proporcionar un sinnúmero de maquinarias que no son costosas y tecnológicamente son muy consistentes y baratas, ¿ya? Que es lo que pide el mundo en desarrollo. Bueno, bonito y barato. No tendrá tal vez la estética a la cual nosotros estamos siempre acostumbrados, que es la estética occidental, ¿verdad? Muy caro, muy bonito, pero que tiene el mismo uso y que te puede durar menos que eso que te está proporcionando Rusia o cuidado los chinos, pues, porque los chinos tienen ahí un lado flanco, producto de toda la desinformación de que te dura 2 o 3 días, pues, ¿me entiendes? Entonces, es importante, por ejemplo, como África, de nuevo está acercándose a Rusia por términos de intereses de industrialización. Los equipos soviéticos, rusos, pues soviéticos, ya han estado en África. Vos mirás las expresiones de muchos líderes africanos que están diciendo ¿por qué me tienen a mí que obligar a no tener relaciones con Rusia? Sí. ¿Por qué me tienen a mí que obligar a hacer mis transacciones con otro país africano, otro del mismo continente, en dólares? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que estar obligados a? Y además con permiso. Sí. Entonces, ese accionar de política exterior ruso, de una u otra manera, viene a crear elementos de soberanía, crear niveles de soberanía que le permitan a los pueblos decir, ya no quiero esto. Okay. Ya que tocaste África, en algún momento quiero tocar África y la movilización de líderes africanos del fin de semana. A ver si nos da tiempo para tocarla rápidamente. Vamos a hacer pausa en esta edición. Cuando regresemos, no se trata de capitalismo versus comunismo o socialismo. No hay esos componentes cuando hablamos del Foro Económico de San Petersburgo. Continuamos en esta edición, sumando vigores. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. A mí me da risa a veces cuando leo comentarios hablando de la Unión Soviética socialista, comunista, que concluyó en el año 91, la traen a colación como que si es exactamente lo mismo en la Federación Rusa. Como que si Putin es la continuación del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Y se trata de cosas total y absolutamente distintas. Es decir, el Foro Económico de San Petersburgo está ocupando las mismas reglas de mercado o está ocupando los mismos sistemas de mercado que tiene el mundo occidental y que son los que están globalizados, es decir, no está inventando un sistema nuevo, claro. Se está montando sobre el sistema. La diferencia es el trato y la relación, claro, entre el cliente y el oferente, ¿no? Esa es la gran diferencia que hay. Claro. Sí, no, mira, lo ideológico no es aquí lo preponderante como pudo haber sido, pues, durante la existencia de la Unión Soviética. Ahora son una lucha en términos global, económico, comercial, financiero, pues. Están planteadas. Hace poco
escribimos unos ensayos muy interesantes de cómo, aprovechando lo que decía, del partido a los grupos mafiosos, de los grupos mafiosos a los grupos oligárquicos y de los grupos oligárquicos a relaciones de confrontación global en términos de intereses, claro, comerciales, financieros, a nivel global. Porque antes, por ejemplo, estas reuniones que son muy sonadas, donde asisten las grandes familias de poder del mundo, y que los Rothschild, que el Club Bilderberg, que es muy cerrado, y dice, ahí llegó la creen de la creen, y te va a decir cómo es el mundo, ¿verdad? En la Agenda 2030, y cómo... Es que aquí es algo muy diferente. Y es lo que nos gustaría tratar de trasladar a lo que nos ven hoy en tu programa. Porque yo miré un programa donde dice, solo las tardes les van. Y los viáticos y y luego una crítica que no tiene lógica cuando pensás estratégicamente, te insertás en este tipo no solo de planificación, sino de accionar global estratégico, donde los propósitos no son solo yo enriquezco mi bolsillo y yo el tuyo, y no, crear X o Y tipo de disparidad global en términos económicos, donde la cantidad y la lógica de la relación va a ser lo que va a fundamentar mayores relaciones a profundidad, ¿verdad? A mayores niveles comerciales, económicos, a futuro. Por eso ahí todo va a futuro. Uh-huh. Si en este encuentro número 26 fueron 90 contratos, acuerdos, con 57.000 millones, más de 57.000 millones de dólares que se firman rápido. Por decir la verdad, en términos de rublo la gente se va a perder, pues ya. Son casi 4 billones de rublo. Es colosal, pero todo es a futuro. Entonces, significa que la próxima edición del foro en San Petersburgo va a generar mayores contratos, mayor movilidad comercial, pero aquí no termina. Esto es apenas el start de lo que va a suceder hasta que se vuelvan a encontrar. Ese intercambio que tuvieron las empresas rusas con las empresas extranjeras, ahí hay un abanico de ofertas donde lleva a estudiar, examinar, y si te gusta, bienvenido, pues podemos hacer y comienza la negociación a fin de que se logre realizar pues cualquiera de estos proyectos. Entonces, África está muy interesada en terminar otra etapa de la neocolonización, y se lo han dicho claramente al francés, ¿verdad? Macron, uh-huh, públicamente en los discursos, y si uno mira una África más orientada hacia China, hacia Rusia, ¿verdad? Porque en términos de conveniencia es lo que más les conviene. O sea, están ellos también muy hartos de las matanzas que los han obligado a autopropiciarse. La cultura de la Escuela de las Américas, ¿me entiendes? De tener gorilas en los ejércitos, de ser los ejércitos más represivos y criminales, que arrasan minorías por completo, no les ha llevado ninguna prosperidad. O sea, el modelo de Davos, de la economía de Davos, está sufriendo un serio revés. ¿Cómo? En el grado de conciencia que llegan a asimilar, y líderes políticos como líderes empresariales, inclusive aquí la intelectualidad juega mucho que ver, porque acordate que la intelectualidad es lo que va a cubrir esa farsa de prosperidad que supuestamente te ha venido generando estos grandes encuentros, uh-huh, ¿ya? Sí. Por eso el fórum de San Petersburgo tuvo una alta participación, la intelectualidad de esos 130 países que asistieron, en función de ser más claro en lo que se informa, más diáfano, que no sea solamente una noticia más, sino que cale en la gente de que el nuevo tipo de relaciones, que este nuevo tipo de sistema multipolar requiere y demanda, ¿ya?
El problema es siempre lo mismo, las élites económicas que siembran estos países occidentales en función de mantenerlos empobrecidos y dependientes. ¿Ya? Sí, así Mientras los pequeños grupos se viven pues, enriqueciendo. Entonces, otra cosa que es muy interesante, que me parece a mí que se debe mencionar, es la participación del mundo árabe, porque así está escrito, yo revisaba el informe, el resumen de los resultados del foro, cómo logra el mundo árabe insertarse en términos de comercio a todo nivel, agricultura, energético, minería, industria y tecnología, ¿ya? Y tecnología para la industria. ¿Qué es lo que más requieren los pueblos? Pues en realidad, me parece a mí que el próximo año van a verse, y lo dijo Putin, todas estas medidas, todas estas cifras que hemos aquí establecido, presentado a ustedes, vamos a medirlas el próximo año. Y los rusos, pues, no son soviéticos, nada que ver. Tienen sus elementos de hibridez, ¿ya? Y una cosa que mantiene tanto los soviéticos como los rusos es la planificación a largo plazo. Entonces me parece que habría que tomar las palabras de Putin y decir, vamos a verificar es que eso te iba a decir, que el show del foro fue la participación de Putin. Claro. Es decir, pues sí, hubo foro, hubo paneles, hubo reuniones temáticas, bilaterales, multilaterales, sí, claro. Pero el show fue Putin. Ah, no, claro, es que la figura de él, desde hace años, es muy atractiva, pues, ¿entendés? Y si la comparas con Biden, una figura decrépita y torpe, se vive cayendo a cada rato. Dios salve a la reina. Imagínate. Sí. Y entonces, nada que ver, pues. Y eso es soft power, esa es la proyección también de la imagen país, ¿ya? Uh-huh. Que con tantos especialistas que han tenido los norteamericanos, y bueno, como la industria cinematográfica, escogen y ponen a un presidente del nivel de Biden que donde pinche vas a sacar pus, ¿ya? Y entonces ahí hasta en eso la pierden. Sin embargo, el ejército, el oligopolio de los medios de información masiva no dejan de hacer un estrago en la campaña de rusofobia, ¿verdad? Y de trastocar la mentalidad de todo el mundo, una posición antirrusa. Entonces me parece que hay realidades que no se conocen. Vos para ir a Estados Unidos tenés que pagar una visa de $180, 185 creo que anda ahorita. A Rusia no necesitas visa. Entonces ellos también necesitan un tanto eso que se está promoviendo, mercadearse, abrirse más al mundo. Y lo están haciendo con bastante buenos resultados a pesar de la situación coyuntural en la que se vive. Pero además de eso, me parece a mí que como reto el analista o los que siguen todo este tipo de cambios del orden mundial debe tomar la palabra a Putin y decir, revisemos las cifras para el próximo año, ¿ya? Porque la situación coyuntural militar tiende a caldearse más. Muchos analistas te hablan de la posibilidad del uso del armamento estratégico nuclear o táctico nuclear. Eso, lógicamente, es un cisne negro ahí, uh-huh, permanente, sí, que va a revolotear y va a golpear la economía y la finanza y va a trastocar otros vectores. Pero nadie quiere que pase, ni lo uno ni lo otro, de los que la tienen, mucho menos las que no lo tenemos, ¿verdad? Pero me parece que ha sido muy exitoso, de gran éxito, este foro este año. Me parece que hay un alivio en términos de conciencia que las sanciones pueden ser superadas en colectivo, ¿verdad? Hay una percepción
en el imaginario de todos los países que llegaron y otros, pero aquí se habla de comunicación a otro intrarregional para lograr cooperación, de que no solo las sanciones pueden ser revertidas, sino que debe haber una desobediencia en función de la búsqueda y alcance de soberanía de cada país, de cada pueblo, pero en unión con otros países, pues como China, como Rusia, que están generando todo este tipo de actividades. Sí. Entonces, me parece que por ahí... Ok, ¿y qué sacó Nicaragua? Porque es decir, se anunció con bombos y platillos el acuerdo para la compra de buses, pero los buses se han comprado sin foro económico. Es decir, sí, ahora fue en el marco del foro económico que se anunció. Se anunció el tema de la cooperación en salud y tecnología de salud. ¿Ah? Claro. Creo que tecnología agropecuaria también. Claro. ¿Ah? ¿Qué saca Nicaragua de este foro? No, mira, no es solo pues con bombo y platillo, porque estos son réditos a largo plazo, ¿ya? La cooperación con Rusia ya tiene varios años, ha sido muy exitosa. En aquellos vectores que se ha planificado, son banderas exitosas, podemos bien decir, los buses, el centro Mieshnikov, la posibilidad de la utilización de la energía atómica en términos de salud, la creación del centro oncólogo, ¿verdad? Oncología. Pero esa es una parte que se realiza en términos de conversaciones, negociaciones bilaterales, pero ahí hay otros encuentros mayores con otras empresas que te permite interactuar en ese momento con otras empresas rusas que tal vez no las conocemos. Pues ese es un universo ya de ofertas que te puede servir para en X o Y términos, en X o Y momentos, crear las condiciones necesarias para interactuar con ella. Para Rusia es importante nuestra participación porque también nosotros generamos solidaridad con ellos. Para nosotros también porque ratificamos las relaciones estratégicas que se tienen. Entonces siempre va a haber una ventaja bilateral, mutua, en función de la participación en este tipo de foros. Esa es la diplomacia y política y económica y comercial de ir allá, o sea, donde puede llegar el diplomático, ver, observar y a ver qué trae para que los tomadores de decisiones los conozcan y marquen unos planes y se enfoquen en ellos, en función de traer algo novedoso. Entonces, no dudo que los temas, por ejemplo, de la lucha contra la manipulación mediática, que mucha gente no le presta atención a eso, pero lo mediático es muy importante. Lo mediático te puede convertir al hombre bueno en un segundo en la persona más vil. Sí. Y en eso se trabaja día a día. Y no lo puedes tan fácil contrarrestar, ¿ya? Entonces, el tema del transporte, entiendo, va en paralelo, nuevos créditos, nuevo financiamiento, nueva cantidad de no solo buses, sino otro tipo de vehículos, porque te aporten. Y más que nosotros estamos en permanentes acciones de construcción, que puertos, que esto, pues se puede generar vehículos de carga, todo lo que sea factible para nuestra industria. La delegación ahí pudo tener la oportunidad de ver un abanico mayor de oportunidades y eso es importante. Eso es importante para el país, conocer más, conocer lo que tiene tu aliado estratégico, lo que te puede ofrecer. Por eso la labor de la observación diplomática es muy importante. Ahora, esto no solamente a nivel de Estado, es decir, no solamente llegó Nicaragua como Estado, como gobierno a establecer relaciones comerciales, porque esto también abre la posibilidad de que empresas privadas nicaragüenses puedan comercializar con empresas rusas. Así es. Es decir, ¿no? Y los rusos tienen muchos intereses en productos nuestros. Azúcar, café, marisco, fruta seca, todo lo que se pueda.
Y eso no es nuevo. Lo que pasa es que nuestras capacidades de producción son pequeñas, pues Sí. no abastece a ese enorme mercado. Pero puede servir pues para un incentivo de que puedan venir mayor volumen de inversión acá en aquellas ramas que a ellos les interesa. El cacao a ellos les motiva enormemente. Pero mira, otra cosa de los beneficios de asistir, de estar, de participar, es que lo que vos traigas no solo se queda en la localidad, no solo se queda en el país, se debe ver como beneficio para la región. En realidad, mira, ojalá que la construcción de ese centro oncológico sea pronto, porque para los ciudadanos nicaragüenses y de Centroamérica que están padeciendo de eso, quisieran que ya fuera una realidad. Tiene un carácter humanitario enorme. O sea que nosotros, este gobierno se caracteriza por la solidaridad del cristianismo. Y no te va a decir vale tanto, si no tenés... Sí, no, ya viste, la prensa hondureña ha destacado que los ciudadanos hondureños vienen a Nicaragua buscando atención gratuita aquí en Nicaragua. Sí, cuando mi compañera se operó, la cita se la habían dado 2 meses adelante, porque antes de ella habían salvadoreños y hondureños, ¿verdad? Y es comprensible, pues todo el mundo requiere. Entonces, esos términos de posibilidades de traslado, de posibilidades regionales, la facilita también ese tipo de encuentros, ¿ya? Porque también es un interés ruso promocionarse, expandirse, darse a conocer más sobre sus posibilidades, no solo en un país, ¿verdad? Donde más o menos los conocemos, más o menos creemos que los conocemos, ¿ya? Sino a nivel regional, y eso es bueno. ¿Cuántos somos? 50 millones, creo. Los centroamericanos. De centroamericanos. Sí. Ya eso ya te da el concepto de un mercado mayor. Claro. ¿Ya? Claro. Un mercado mayor de intereses para ellos también. Y ahí es negociar como bloque, cumplir como bloque lo que hace 200 años debimos haber empezado a hacer. Claro. Pero bueno, lo importante es que ya comenzó, ya se está dando. La coyuntura es difícil, es compleja, pero ahí se persiste. Pues lo importante ahora es no salirse del camino. Sí. Ok, hacemos pausa, nuevamente una pausa en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Me voy a salir un poco del tema de San Petersburgo, el Foro Económico de San Petersburgo, porque quiero aprovechar los últimos minutos del programa con Manuel para abordar la iniciativa de los países africanos, de varios líderes africanos que ya hace un mes y medio habían anunciado que habían logrado que tanto Moscú como Kiev aceptaran sus buenos oficios como mediadores, como buscadores de una solución al conflicto ucraniano. Y efectivamente este fin de semana estuvieron tanto en Moscú, se reunieron con el presidente Putin, que mostró el acuerdo de marzo, si no me equivoco, del año pasado, en donde se establecían las bases para desescalar el conflicto en Ucrania, y que Ucrania lo mandó a la porra. Después de haberlo firmado, lo desconoció. Es decir, eso fue una cosa muy interesante. No sé si se llegaron a reunir con Zelensky, nada. Lo que sí, la delegación africana que estuvo en Kiev, que es la misma que estuvo en Moscú, entiendo yo, lo que habló fue de un alto nivel de desinformación. Es más, no pudieron terminar de dar su conferencia de prensa por un supuesto ataque aéreo que no hubo, y que ellos mismos dijeron, pero si nosotros no hemos oído, no ha habido, no es cierto que hemos estado amenazados, absolutamente nada de esto, ¿no? Viendo un poco lo que sucedió tanto en Moscú como en Kiev, pero además lo que sucedió fuera, es decir, lo que hizo Polonia de
bloquear al presidente sudafricano para que no pudiera viajar ni a Moscú ni a Kiev, claro, y más bien mandarlo de regreso de forma muy abusiva. Dice mucho de cómo se están comportando las cosas y de las posibilidades, me parece a mí, de lograr un acuerdo. Claro. Lo que pasa es que aquí hay varias aristas. Loable y bueno por la diplomacia, la escuela africana de diplomacia. El mundo en desarrollo buscando cómo ayudar a la desescalación de un conflicto que va a permitir mayor grado de comercio en el sistema mundial y modificar la coyuntura, porque no creas, solo el tema de la crisis alimentaria y energética ha trastocado a todas las economías globales, ¿verdad? Pero ahí ellos negocian directamente con el gobierno ruso, y aquí ellos se abren, ¿verdad? Y dicen, bueno, está bien, busquemos cómo procurar que la propuesta y la búsqueda de ustedes llegue a términos lógicos, a un horizonte, a puertos prósperos, ¿verdad? Y se logre de una manera u otra dar. El problema con Ucrania es que Zelensky no manda ni a su casa. Ellos tienen que buscar cómo ir a hablar y con Biden y con los jefes de la OTAN, porque son estos los que le ordenan a Zelensky romper o cumplir cualquier tipo de acuerdo que lleguen con Rusia. De hecho, no quieren que la guerra termine. Occidente, la OTAN no quiere que la guerra, no importa cuántos miles, de cientos de miles de ucranianos ya hayan muerto, es porque ahí debe haber guerra. El complejo militar industrial debe ganar mucha plata, deben de desgastar lo más posible a los rusos, ¿verdad? Al desgastarlo, lograr su implosión, y la implosión después la desestabilización, el control, el sometimiento y el exterminio. Pues la verdad es que a veces no hablan como tienen que hablar, y esta es una guerra de exterminio contra los eslavos, pues como fue la campaña de Hitler, que lo hemos hablado mucho. Entonces, por un lado, ellos tienen un callejón donde pueden expresar las intenciones de solución o mediación del conflicto. Por otro lado, no, lo que tienen es una mampara. Mira el acuerdo de Minsk, cómo lo denunció la Merkel. Sí, lo hicimos toda la pantomima, pero no se iba a cumplir. Lo firmamos y todo porque estábamos esperando ganar tiempo para acumular fuerza y atacar con todo lo posible a Rusia. Entonces, ese doble rasero, ¿verdad? Esos niveles de mentira son artificios con los que está fundamentada la estrategia occidental. Entonces, los africanos tienen que ir a hablar con los dueños del circo, ¿verdad? En este caso, la jefatura de la OTAN y la Casa Blanca. Polonia, como me decía a mí un amigo, pues culturalmente, históricamente tienen un pleito bastante fuerte con los rusos. Ellos tienen intenciones claras de ocupar X, Y o Y cantidad del territorio ucraniano como rédito de este conflicto. Al igual que Zelensky, se han creído el cuento de que ellos son los más bárbaros ahí y que unos cuantos patrios van a defenderse de los Iskander, de los Topol, de los Kinshal, de todos los sistemas que tenga de ataque los rusos. Y es mentira. Ninguna potencia que no sea nuclear no puede enfrentar a Rusia, ni mucho menos pensar en ganarle una guerra. En términos de desgaste, estrategias de desgaste o otros términos tácticos de guerra, tal vez puedan hacer mella, pero nunca van a ganarle a Rusia. Mira, ni este ejercicio de aviación que hicieron la OTAN, 200 y pico de naves aéreas militares de combate, iban a resultar en nada. Los europeos, no solo en términos culturales, civilizatorios, no en términos económicos, están bien fracturados. En términos militares igual. Cada ejército de esos países que componen la OTAN está viendo a la maquinaria rusa mejorarse día a día. Yo te diría, los rusos están excitados con la guerra. Si al principio comenzaron entumecidos, ahorita ellos están, como decíamos nosotros en los 80, en zafarrancho de combate. Vos miras a la población de todas las edades que están en función de ganar esa guerra.
y quieren ganar la guerra por demostrar la superioridad, ¿me entiendes? Las generaciones, los que no entienden de política, los que no tienen de utilizar esta operación para la transformación global, etcétera, etcétera. Entonces los polacos que vienen, al igual que los checos, al igual que los rumanos, desde hace rato, siendo parte de un cordón antirruso, pues creen que van a destruir a Rusia y es difícil. Hay que recordar que Finlandia, Lituania, Estonia, Polonia, es decir, los bálticos, los nórdicos, y Polonia fueron parte del imperio ruso de los zares. Claro. Es decir, hace más de 100 años, pues, de eso. Pues, ahí hay, como decimos en Nicaragua, hay traido por este asunto. Claro. Sí. Entonces ellos tienen un conflicto. Fíjate que los finlandeses, fácil, y los suecos se están ganando que en su frontera, enfrente de su frontera, tengan acantonado ya un sinnúmero de batallones de unidades nucleares, tácticas y estratégicas por cualquier cosa, pues, como es el anuncio que hizo Putin ahorita ya de la instalación de armamento táctico nuclear en Bielorrusia. Sí. Ya, entonces, no creas, ellos lógicamente tienen que crear una propaganda global de victoria, pero en términos reales, los finales infelices para, por ejemplo, Polonia, están asegurados. Increíble. Pero, y no digamos Ucrania. Sí. Sí. No, ya es. Sí. Esa canción ya está cantada. Ya está cantada. Sí. Stoltenberg decía, no puede perder Ucrania, no debe de perder, así que vamos a continuar. Pero está claro de que eso ya no se gana. Ya no. Sí. Ahí quedaron unos 4 mariachis tocando todavía música, pero esa canción ya está cantada. Bueno, Manuel, muchas gracias por esta platicada. Gracias, hermano, por invitarme. Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.